La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a terminar la primera carta de Pablo a los Corintios. Ya estamos en el capítulo 16, capítulo final, donde están las últimas instrucciones y despedida de Pablo a esta comunidad de Corinto. La primera parte de este capítulo 16 hace referencia a una colecta que Pablo había organizado entre todas las comunidades fundadas por él para ayudar a la iglesia de Jerusalén, iglesia que, comparada, digamos, con las otras de Asia Menor o del territorio de la actual Grecia, pues era bastante más pobre. Recordemos que la Tierra Santa, hoy en día, Palestina, Israel, estaba sujeta con cierta frecuencia a sequías, y eso implicaba carestías. La gente se quedaba sin alimento y los alimentos pocos que había pues subían muchísimo de precio. Entonces Pablo, consciente de esa situación, es probable que inclusive a nivel de la diáspora judía se organizaran este tipo de colectas para ayudar a las comunidades judías de Tierra Santa. Eso es lo primero que pone Pablo, dando instrucciones específicas. Y vamos a leer para ver en qué contexto lo describe. Capítulo 16, versículos del 1 en adelante. En cuanto a la colecta en favor de los consagrados, sigan las mismas instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Todos los domingos, cada uno de ustedes aparte y deposite lo que haya logrado ahorrar. Así, cuando yo llegue, no hará falta hacer la colecta. Cuando llegue, enviaré con cartas a los que ustedes hayan elegido para que lleven su donativo a Jerusalén. Si conviene que yo también vaya, ellos me acompañarán. Los visitaré cuando atraviese Macedonia, ya que tengo que pasar por allí. Es posible que permanezca algún tiempo o incluso pase el invierno con ustedes, para que me ayuden a continuar mi camino. En esa ocasión, no quiero verlos de pasada, sino que espero estar una temporada con ustedes si el Señor lo permite. Estaré en Éfeso hasta Pentecostés, ya que se me ha abierto una puerta grande y favorable, aunque los adversarios son muchos. Palabra de Dios. Como les comentaba, de estos versículos 1 al 9 están las instrucciones específicas de esta gran colecta. Recordamos que también aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se describe esta gran colecta organizada por Pablo y que finalmente él llevó personalmente cuando llegó a Jerusalén, después de varios años de estar evangelizando en estas distintas comunidades que él fundó. Ya les comentaba que era un ejercicio de solidaridad de las comunidades cristianas que tenían tal vez más recursos que las comunidades de Jerusalén y sus alrededores, que eran básicamente pobres, no tenían muchos recursos. Pablo tiene esto en mente cuando les invita a ejercitar esta solidaridad. Habría que subrayar que entre las comunidades cristianas no había gente particularmente rica, tampoco es que hubiese grandes figuras o millonarios en el equivalente de aquel entonces que pudiesen mandar fortunas. Era del propio trabajo, como bien nos recuerda la carta que acabamos de escuchar, el pasaje que acabamos de escuchar, era de los ahorros que estas personas que diríamos hoy en día formaban parte tal vez de la clase media baja, de donde venía la mayor parte de los cristianos de aquel entonces, estas comunidades normalmente urbanas, es decir, de las ciudades, poblaciones grandes de aquel entonces, y entre quienes había sobre todo artesanos, personas que vivían del trabajo de sus manos. Como dato curioso, el campo en aquel entonces, como hoy en día, suele ser un territorio más proclive a ser conservador, y fue la última parte de toda Europa en ser evangelizada, en ser cristianizada. Pagano, literalmente en su origen latino, significa campesino. Y es que cuando ya la mayor parte de las ciudades se habían hecho cristianas,
y eran prácticamente sociedades cristianas, en el campo, por su resistencia a los cambios, prevalecía con mucha fuerza la religión grecorromana en sus distintas manifestaciones, que tampoco era una religión monolítica. Casi en cada provincia tenía sus devociones y sus cosas. Pero bueno, las comunidades cristianas, lo que nos interesaba, eran de este extracto social urbano, clase media baja, hasta clase baja, algunas personas, desde luego, de clases más pudientes, pero lo que quiero subrayar era que realmente era un esfuerzo esta solidaridad, como nos lo dice Pablo. Escuchamos la palabra consagrada o consagrados, la colecta en favor de los consagrados, es la manera como Shekel, Alonso Shekel, traduce el término que en otras Biblias se pone como santos, ¿no? La colecta en favor de los santos. Lo que está haciendo es dar una traducción más a ese origen etimológico de sanctus, que significa separado, significa pues básicamente consagrado, en este caso consagrado, entregado, focalizado en el servicio de Dios y de la buena noticia. Entonces es una colecta en favor de quienes se han consagrado a Jesús y a la buena noticia y que viven en esta zona que regularmente tenía estos problemas de sequía y carestía. Segundo tema interesante, dice la traducción de Alonso Shekel: todos los domingos cada uno de ustedes aparte y deposite lo que haya logrado ahorrar. Literalmente en griego dice el primer día de la semana, todavía el domingo no se llamaba domingo, era el primer día de la semana, según la cuenta judía, ¿no? El día después del Shabbat. Recordemos que los cristianos lo adoptan con toda esta simbología de que era el primer día de una nueva creación. Y por eso dejaron de honrar o de festejar, reunirse el Shabbat, que ahora es sábado, y empezaron a celebrar el primer día de la semana como inicio de esta nueva creación, de esta nueva acción de Dios, transformación de Dios del mundo. Vemos que se reunían ese día todos los domingos. Dice Pablo: ustedes aporten y depositen lo que hayan logrado ahorrar. Tiene mucho sentido. No quería él presionarles, no quería que cuando él fuese ahí se hiciera la colecta y pensaran, va a estar viendo quién dio y quién no dio. Y inclusive desde una perspectiva de planeación, de organización, si de aquí hasta que yo vaya, y podemos calcular por las fechas que da más adelante, que estamos hablando de varios meses, se pudiese juntar suficiente. No le interesa el ser el protagonista, el que lleve la plata a Jerusalén, sino que les pide a la propia comunidad que elijan algunas personas, representantes, que lleven esa colecta. Si le tocara a él ir, pues también lo haría con mucho gusto, que finalmente fue lo que pasó. También les dice que quisiera pasar un poco más de tiempo con ellos. Tiene en mente estos conflictos que están en el fondo de que escribiera la carta. Su gran esperanza es que la carta sea suficiente para remediar la situación conflictiva que está al inicio, recordemos los primeros capítulos, y asegurarse, si tuviesen algunas otras preguntas, además de las que ya les contestó, pues que pudiese él atenderlas y, sobre todo, modelarlos, como ya hemos dicho, ¿no? La presencia de Pablo que modela. Describe que él va a dar ese periplo saliendo de Éfeso, que está en lo que ahora es Turquía, hacia el norte, a Filipo, a Macedonia, a visitar esa comunidad, seguramente a visitar Tesalónica, a visitar todas las comunidades que había fundado para llegar finalmente a Corinto, donde él quería pasar el invierno. Esto es lo que les escribe, les describe que él quiere hacer. Mañana veremos el final de la carta. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.